A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Ven y afíliate al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, miembro patrocinador de la Asociación Interamericana de Contabilidad, único gremio con certificación de calidad ISO 9001. Te invitamos a participar en nuestras reconocidas escuelas, expertos tributarios, auxiliares contables, finanzas, normas internacionales de información financiera NIF, normas internacionales de auditoría y aseguramiento NIAS. No dejes pasar esta oportunidad de pertenecer al mejor y más grande colegio de contadores del país. Para más información, visita www.ccpp.org.es. Síguenos en Facebook. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados en el ámbito tributario, laboral, financiero, contable. Pero como siempre, tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender nuestro marco regulatorio vigente. El día de hoy tengo la grata presencia de contar con una de las profesionales en el ámbito jurídico más reconocidas de nuestro país, la doctora Cristina Alvarado, quien es socia del estudio jurídico AVE Legal y además una experta en temas mercantiles y societarios. Estimada Cris, qué gusto, qué privilegio el día de hoy contar con tu presencia, sobre todo porque conozco muy de cerca durante muchos años tu experiencia profesional, sobre todo porque eres una de las abogadas que mayor soporte le das a estas empresas que tanto necesitamos. Un tema de gran importancia se está manejando hoy en nuestro medio, que es el Código de Comercio. Ya vemos en redes sociales cursos de actualización. Quiero entender cuál es el alcance del Código de Comercio y sobre todo las principales reformas que hoy por hoy tenemos que conocer, sobre todo el sector empresarial. Bienvenida, Cris, a nuestro programa Tributación de hoy. Muchas gracias, Cris. Gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los televidentes. En realidad yo creo que el impulso y sobre todo la entrada en vigencia del Código de Comercio sí genera una serie de cambios y reformas importantes, no diría yo solamente a nivel del sector empresarial como tal, sino a nivel de todo el comercio en general. A mí me parece muy importante hacer una breve reseña respecto a lo que han sido las normas a nivel de Código de Comercio hasta la actualidad. La última codificación que se dio del Código de Comercio fue o data del año 1960. ¡Qué bárbaro! Estamos hablando de que esta codificación actualmente tiene muchísimos años. Exactamente, pero el Código de Comercio como tal, como estructura, como cuerpo normativo, tuvo más de 112 años antes de que entre en vigencia el actual código a partir del 29 de mayo. En realidad esto yo creo que nos hace entender la importancia de que exista un nuevo cuerpo normativo que introduzca toda esta nueva normativa que responde a una dinamización de la economía, del comercio como tal, que en realidad en un cuerpo como el Código de Comercio anterior realmente se preveían una serie de figuras que eran definitivamente caducas. Yo creo que este cuerpo normativo sí es innovador. Es innovador porque sobre todo va a tono con la dinamización del comercio como tal. Determina una serie de figuras que se ajustan a las actuales
a los actuales tipos comerciales, de operaciones que realmente estamos haciendo, operaciones que se generan en la actualidad. Entonces vemos, por ejemplo, que a través del Código de Comercio actual ya se involucran una serie de figuras como, por ejemplo, comercio electrónico. Tenemos contratos a nivel de redes, se da mucho impulso a lo que es este tema de la costumbre mercantil, porque si bien es cierto, vemos que se involucran dentro del cuerpo normativo una serie de figuras legales que responden a una serie de formalidades que deben cumplirse para que estas figuras sean válidas. Sin embargo, también existen otras figuras que se han venido incorporando a lo largo del tiempo en el mercado, como por ejemplo lo que es el tema de comercio en redes. Tenemos figuras dentro de lo que es el tema de control de poder de mercado, porque si bien es cierto, antes, hace 40, 50, 60 años atrás, teníamos quizá la empresa o la tienda del barrio en donde podíamos generar nuestras operaciones de comercio. En la actualidad ya todo este tema ha cambiado y tenemos las grandes corporaciones que manejan quizá todo el tema monopólico, y tenemos que este Código de Comercio viene a prever este tipo de figuras que ya existen en la actualidad, y también genera derechos y obligaciones tanto para los comerciantes como para los consumidores como tal. Cristo, has dicho algo que a mí me parece extremadamente importante. Era hora de generar un nuevo cuerpo normativo que de cierta manera refleje la realidad que hoy estamos viviendo, tanto las personas naturales como las empresas en nuestras operaciones comerciales. Tú hablaste que son más de 100 años en donde ya teníamos un cuerpo normativo con una realidad muy diferente a la que hoy tenemos. Algo que no podemos evitar es que con esto de la globalización, el avance tecnológico, muchas operaciones, las empresas lo hacemos a nivel de redes, a nivel electrónico, y no solamente en el país, sino también a nivel internacional. Este cuerpo normativo, este Código de Comercio, ¿a quién nos cubre? Tú lo dijiste claramente, Cris, no es solamente a las empresas, sino también a las personas naturales, a quienes realizamos actividades de comercio. Bueno, yo diría que nos cubre a todos. Okay. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si bien es cierto, el ámbito de aplicación del Código de Comercio permite que se generen regulaciones para lo que es el sector empresarial, las empresas como tal, que son sujetos de comercio, para los comerciantes que desarrollan esta actividad de comercio como una actividad habitual en el día a día, pero también nos cubre a los consumidores en las operaciones de comercio que se generan en el día a día, porque todos somos sujetos dentro de la gama de comercio que se da. Una operación de comercio, una operación, Cris, para que nos vayan entendiendo, una cooperación de comercio, vamos a poner entre una empresa y un proveedor. Pongamos un ejemplo muy usual que podamos tener dentro de las organizaciones. Yo contrato, por ejemplo, los servicios de asistencia técnica de un profesional como nosotros, como abogados. Esa transacción, esa operación en donde la empresa nos contrata servicios legales, ¿es una operación de comercio sujeta al Código de Comercio? No, porque existen exclusiones dentro del Código de Comercio, y esas exclusiones justamente se generan para las personas que realizan actividades liberales, que tienen profesiones liberales. Perfecto. En este caso lo que es prestación de servicios en donde prime, digamos, el intelecto como tal. Excluye a lo que son los artesanos. Los artesanos no están sujetos al Código de Comercio, y excluye operaciones que, si bien es cierto, pueden ser operaciones comerciales, no constituyen actividades habituales en el ejercicio del comercio como tal. Por ejemplo, tú, Cris, decides vender tu casa. La venta de esa casa no es una operación que esté cubierta por el Código de Comercio, de hecho está excluida del Código de Comercio. Pero sí, una empresa mobiliaria se presenta como intermediario para el ejercicio de ese corretaje de bienes inmuebles. Esas son operaciones que están cubiertas por el Código de Comercio. O sea, el Código de Comercio tiene... es lo importante, digamos, para medir lo que son operaciones que están cubiertas por el Código de Comercio como tal, a operaciones
que si bien es cierto pueden entrar dentro del mercado, pero no están cubiertas por el Código de Comercio. Y ahí creo que es algo muy importante, Cris, en que sepamos cuál es el alcance de este Código de Comercio, porque si yo hablo, por ejemplo, en el conocimiento de una persona que nos esté mirando, de un televidente, y diga lo que yo te acabé de poner de ejemplo, yo contraté los servicios profesionales de un abogado. Estos servicios profesionales prestados por el abogado, donde prevalece el intelecto a la mano de obra, puede ser una transacción que está dentro de nuestro mercado, pero no está cubierta por el Código de Comercio. Correcto. Pero tú lo acabas de decir de una manera muy sencilla, que la intermediación de corretaje en la venta de bienes inmuebles es una operación cubierta por el Código de Comercio. Correcto. ¿Hay exclusiones expresas en el Código de Comercio donde dice estas operaciones A, B, C, D no son parte del alcance de este cuerpo normativo? Bueno, el cuerpo normativo realmente es un cuerpo bastante extenso, prácticamente conformado por 7 libros. Dentro de todos estos 7 libros tenemos una parte preliminar, una parte que te habla de los sujetos que entran dentro de o cuyas operaciones entran dentro del Código de Comercio. Yo diría que esa es una primera parte para poder determinar cuáles sí son operaciones que están cubiertas por el Código de Comercio y cuáles no. Por ejemplo, las operaciones empresariales, las realizadas por empresas que pueden prestar servicios o pueden prestar o pueden vender mercadería, bienes en general. Son empresas, son operaciones que están cubiertas por el Código de Comercio. Una empresa, una firma auditora que, por ejemplo, vendemos servicios de auditoría externa, esa prestación de servicios de auditoría externa a nuestros clientes, llámese en personas naturales o jurídicas, ¿es una operación cubierta por el Código de Comercio? Es una, como empresa, como actividad empresarial, está cubierta por el Código de Comercio. Okay. Las empresas son sujetos que están cubiertos dentro del Código de Comercio, pero aquí es bastante importante tomar en consideración lo siguiente. El Código de Comercio viene a ser como una especie de columna vertebral dentro de lo que es la operación comercial como tal. Fuera de esta columna vertebral tenemos otros brazos adicionales que son otros cuerpos normativos que van regulando cada una de estas actividades puntuales. Entonces, por ejemplo, digamos que es la estructura base. Esta viene a ser como una columna vertebral en lo que es la actividad comercial como tal, y eso es bastante llamativo porque se entendería que esa columna vertebral debió haberse generado en primer momento para que de ahí nazcan otro tipo de cuerpos legales. Sin embargo, ya existen otros cuerpos normativos que regulan temas puntuales de la actividad comercial. Y finalmente existe esa columna vertebral con la entrada en vigencia del Código de Comercio. Y que ahora, como tú lo dijiste tan claro, mi estimada Cris, han pasado muchísimos años para que este 29 de mayo se haya publicado esta reforma y que es una obligación de todos conocerla. Correcto. Y de todos, en cierta forma, aplicarla. Yo creo que en este momento vale la pena hacer nuestro primer corte comercial para regresar con una serie de preguntas que nos han hecho nuestros televidentes en un tema tan interesante como es el Código de Comercio. En este instante vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Ven y afíliate al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, miembro patrocinador de la Asociación Interamericana de Contabilidad, único gremio con certificación de calidad ISO 9001. Te invitamos a participar en nuestras reconocidas escuelas, expertos tributarios, auxiliares contables, finanzas, normas internacionales de información financiera NIF, normas internacionales de auditoría y aseguramiento NIAS. No dejes pasar esta oportunidad de pertenecer al mejor y más grande colegio de contadores del país. Para más información, visita www.ccpp.org.es. Síguenos en Facebook. Regresamos del corte comercial. Qué interesante todo lo que nos cuentas, porque definitivamente hay muchas cosas que a veces nosotros pensamos de que debería ser el alcance de los cuerpos normativos, pero realmente por sus objetos vemos que no es lo que uno realmente pensaba. Cuando hablamos de que este Código de Comercio rige en forma general a todas las empresas que realizamos actividades comerciales de compra, venta de bienes o de servicios, queda mucho más enmarcado lo que tú decías, quienes no van a aplicar este Código de Comercio. Cris, ¿cuáles crees que son las principales reformas que trae este Código de Comercio a lo que habitualmente veníamos haciendo y que hoy a lo mejor tenemos que ya de alguna manera mucho más formal
ir cambiando nuestro comportamiento. Por ejemplo, él me decía, hay muchas operaciones que uno hace los contratos muy internos, no sé si hay que registrarlos, no hay que registrarlos, siempre nos hacen las preguntas a la gente legal y dicen, oiga, este contrato debo registrarlo, lo tengo que registrar, es suficiente que simplemente esté firmado por las partes, ¿qué dice el Código de Comercio? ¿Qué está pasando hoy con esta nueva regulación? Bueno, en realidad yo creo que no solamente el Código de Comercio regula lo que es actividad empresarial como tal, sino también lo que es el tema de unidades de negocio como tal. Entonces, al hablar de unidades de negocio, efectivamente hablamos de entes que, aunque no tengan personería jurídica, sin embargo, realizan tienen el comercio o generan el comercio como una actividad habitual dentro del giro de su negocio. Reformas importantes que se hayan dado, bueno, yo creo que se han dado una serie o se han incorporado con el código una serie de reformas que ajustan una serie de figuras que quizá las veníamos manejando de manera más informal y les dan una cierta forma. Por ejemplo, registro de información. Hay una serie de actuaciones que en la actualidad, con la entrada en vigencia del Código de Comercio, también van a tener que implementarse a nivel de lo que son registros mercantiles, por ejemplo. Y de hecho ya han habido una serie de talleres de registradores mercantiles y registradores de la propiedad a lo largo del país para poder determinar una política global que permita tener una serie de procedimientos uniformes a lo largo de los registros mercantiles. Creo que es un tema de los más importantes porque se va escuchando de que hoy los contratos tienen que estar inscritos en el registro mercantil y realmente bajo el conocimiento de lo que es el común denominador. La gente piensa que lo único que se debería haber hecho registrar en el registro mercantil era los nombramientos. Sí, no, en realidad hablamos no solamente en la actualidad del registro de esos actos societarios que habitualmente se nos ha venido registrando. Hablamos de constituciones, transformaciones de empresas, aumentos de capital, disoluciones, inscripción de nombramientos, de liquidador, por ejemplo, si es que una empresa está en proceso de liquidación. No, ya esto se amplía mucho más. Al hablar de que el Código de Comercio engloba a unidades de comercio como tal, estamos hablando de que esos propietarios de estas unidades de negocio e inclusive los representantes legales de empresas, si es que otorgan poderes generales e inclusive especiales, así está previsto dentro de la norma, para que una tercera persona pueda dentro de su negocio ejercer actos de administración en el manejo de estas unidades de negocio, esos poderes tienen que estar inscritos en los registros mercantiles. Y esto con el objeto de que terceros puedan tener conocimiento de este tema y pueda tener avalizada la posibilidad de que si yo tengo como propietario de una unidad de negocio un apoderado especial que vaya a realizar actos de administración, esos actos de administración en verdad están cubiertos bajo el poder especial que yo le estoy dando a mi apoderado. Es decir, que el acto realmente se encuentre validado bajo el alcance de este poder de un que se le otorgó. Del registro para conocimiento de los usuarios en general. O sea, ese es otro de los puntos, yo creo, que trata de precaver el Código de Comercio, es justamente la posibilidad de que esos consumidores como tal estén también cubiertos en sus derechos y también tengan claras cuáles son sus obligaciones. ¿Qué más? Operaciones de las compañías, como por ejemplo el registro de pasivos que pueden tener entidades frente a entes de control que tienen facultad coactiva. Cuando esos pasivos sobrepasen el 10% del capital que está declarado dentro de la empresa. Me explico, una empresa o una unidad de negocio tiene una coactiva con el IES. Ese pasivo, porque obviamente el IES tiene una facultad coactiva, pues ese pasivo, si es que excede del monto de capital reportado de la empresa, de ese 10% del monto de capital, debe estar inscrito en el registro mercantil. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo es el procedimiento? Porque mira, crees que esto jamás lo habíamos hecho y es un cambio importante. O sea, tengo un pasivo que puede ser un pasivo exigible mediante un acto coactivo. El ejemplo que tú colocaste del IES, este pasivo me representa más del 10% del capital. Tengo que inscribirle en el registro mercantil. ¿Y cómo lo hago?
En realidad ese es un tema, bueno, este cuerpo normativo se implementó a partir del 29, o entró en vigencia a partir del 29 de mayo del 2019, que se publicó en Registro Oficial. Como te digo, ahorita los registradores están o han tenido una serie de talleres para poder definir procedimientos Exacto. de aplicación respecto a este tema. Hasta el momento no se están implementando estas operaciones a nivel de los registros mercantiles y si bien es cierto, genera la obligatoriedad para quien tenga este tipo de situaciones de proceder a inscribirlo en el registro mercantil. Sin embargo, en el registro mercantil todavía no existe un procedimiento que esté definido respecto a cómo implementar la norma, que entendería yo en los próximos días ya debería definirse el tema a fin de poder determinar cómo se va a aplicar la norma como tal, ¿no? Cris, aquí hemos puesto hasta ahorita dos ejemplos. Uno, que los poderes especiales que se les otorga a determinadas personas dentro de las organizaciones para que tengan todo ese alcance de cumplimiento debe estar inscrito en el registro mercantil. Número dos, aquellos pasivos que son sujetos a una coactiva y que representen más del 10% del capital tienen que estar en el registro mercantil. Otro ejemplo más. Empresas, transferencias de empresas, por ejemplo. Transferencias de empresas, transferencias de activos y pasivos. Esos anteriormente lo hemos venido implementando como actos entre particulares, en donde si yo vendo la empresa o el negocio íntegramente o la unidad de negocio parcialmente, que es la venta de activos y pasivos, se lo ha venido manejando de manera particular entre privados. Así es. En la actualidad esto, por ejemplo, el tema de la compraventa de empresas es un tema que, involucrado dentro del Código de Comercio, sí genera un avance dentro de este tipo de operaciones, porque ya estructura en su totalidad cómo tiene que manejarse la operación de transferencia de negocios o de empresas como tal. Primero se lo tiene que hacer a través de escritura pública. Segundo, tiene que estar firmado por el representante legal y el contador, que es quien avaliza todo el balance y sobre todo define o identifica que todas las cuentas constantes en el balance sean completamente reales y ajustadas a operaciones reales. Y esto tiene que ser inscrito en el registro mercantil. ¿Por qué razón? Porque el enajenante de la empresa, al momento de enajenar la empresa, no es que se deslinda de responsabilidad frente a todas las operaciones constantes en la empresa, sino que su responsabilidad excede hasta un año luego de que esta operación se inscribe en el registro mercantil. Y antes de esto, tú acabas de decir algo que realmente los profesionales contables no estábamos obligados a hacerlo. Hoy estamos diciendo de que en esta transferencia de empresas, y también estamos hablando de una transferencia parcial, cuando es la venta parcial de activos y pasivos, correcto, tiene que estar firmado por representante legal y contador, y aparte inscrito en el registro mercantil, y aparte de eso tenemos una responsabilidad un año posterior a la enajenación. Correcto, y durante, luego de que se inscribe la escritura pública. La escritura pública en registro mercantil, se debe, o a la par, se tienen que hacer una serie de publicaciones. Se tiene que primero informar a todos los proveedores y clientes la transferencia que se ha generado del negocio como tal. Y eso jamás se había hecho anteriormente. Correcto. Punto número 2, se tiene que publicar en prensa la transferencia que se genera. Sea total o parcial. Correcto, con el objeto de que de que puedan, si terceros se sienten afectados con este cambio de dueño de la unidad de negocio como tal o de la empresa como tal, puedan oponerse a este tema. Ahora, un aspecto que es importante es que esta operación de la que estamos hablando hace alusión a la venta de la empresa como tal, de la empresa como tal o de la unidad de negocio como tal. Diferente a hacer una transferencia de acciones o de participaciones, en donde yo lo que estoy haciendo, si soy socia o si soy accionista de una empresa, es transferir o ceder mi participación o mi paquete accionario. En este otro caso, de lo que estamos hablando es de la venta del negocio como tal. Así es. Teniendo el negocio con activos, con pasivos, con clientes. Al hablar de pasivos, te hablo de pasivos comerciales, pasivos laborales. Y obviamente eso implica que terceras personas, aquí pueden haber terceros afectados, interesados,
o afectados en esa venta del negocio como tal, que pueden plantear sus oposiciones dentro de los plazos que están previstos en la norma. Anteriormente, cuando uno hablaba, por ejemplo, esta venta de activos y pasivos, que también tiene una regulación en la ley tributaria, porque de acuerdo al artículo 54 de la ley tributaria, esta venta de activos y pasivos de esta venta parcial es una transacción objeto de IVA, y que obviamente para darle un tema de formalidad se hacía un acuerdo entre privados, que podía haber estado, no podía haber estado elevado a una escritura pública, un contrato privado, pero hoy el cambio es un cambio, digo, de 360 grados. Importante. Porque primero estamos hablando que tengo que elevarlo a un documento público, una escritura pública, firmada por gerente, firmada por contador, validar las cifras, validar lo que se está transfiriendo, que en cierta manera es lógico en el sentido de que los activos sean reales, los pasivos sean liquidables, como tiene que ser, y después esta publicación, este registro mercantil, la publicación empresa para ver si existen afectados, opositores o como se tenga que llamar, es un cambio de un proceso muy privado a un proceso, yo diría, muy formal. Correcto. Entonces, esto sí es cambios importantes que amerita que el sector empresarial, las personas naturales, quienes realizan estas operaciones de comercio sujetos a este alcance del código, estén informados. Tú acabas de decir también algo muy interesante. Quienes están a cargo de los registradores de la mercantiles se están capacitando para poder implementar todas estas reformas que trae el Código de Comercio como tal. Sobre todo unificando procedimientos, diría yo. Unificando procedimientos para ver exactamente cómo van a dar cumplimiento con el Código de Comercio, porque tampoco es que todos los ítems que en este punto tengan que estar registrados a nivel, en este caso, del registro o de los registros mercantiles del país, los tenga que proporcionar el comerciante o la empresa como tal. Muchos de esos, los registros, yo entendería que lo tienen que hacer de la información que ya es pública, que está proporcionada a través de la DINARDAP o de las entidades que tienen en este caso ahora es de la Servicio de Rentas Internas, claro. Y de las entidades de control, por ejemplo. Muchas de esa información quizás se alimenten de las superintendencias y de entidades de las cuales los registros puedan obtener esta información. El cómo lo van a hacer o cómo van a implementarlo son procedimientos que ellos tienen que definirlo. Hay otras figuras importantes. Yo diría que dentro del Código de Comercio se ha dado una relevancia muy grande a todo lo que es también el tema de propiedad intelectual. El tema de propiedad intelectual, el tema de no competencias, y con esto genero monopolios. A nivel de propiedad intelectual, por ejemplo, tenemos contratos de franquicia, tenemos contratos de know-how, transferencia de know-how, de conocimiento a nivel empresarial, que en realidad yo sí creo que marcan un avance muy importante a nivel de la regulación. Mi estimada Cris, el tiempo se nos queda corto. Yo creo que vamos a tener que hacer la versión 2 de estas reformas del Código de Comercio. Tú, como siempre, tan elocuente y sobre todo tan clara en lo que debemos conocer. Quisiera ya para terminar, el tiempo se nos ha pasado volando con un tema tan interesante, que nos mandes un mensaje a todos estos televidentes que todos los miércoles siguen de nuestro programa, y ya para podernos despedir, un programa más de tributación de hoy. Bueno, Cris, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. A todos los televidentes que sigan participando y viendo Tributación de Hoy, porque en realidad yo creo que es un programa que permite que todos estemos informados en los distintos ámbitos a nivel del sector comercial, empresarial. Y bueno, con muchísimo gusto, si tú me invitas para la segunda parte, desde ya aceptada la invitación, que para mí es un lujo poder compartir el programa contigo. Muchas gracias, Cris, y como siempre, para mí es un verdadero privilegio, como todas las semanas, tener entrevistados de la altura y de la talla, en este caso de Cristina Alvarado. Y bueno, no nos queda más de decir, nos veremos la próxima semana en un programa más de Tributación de Hoy. Ven y afíliate al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, miembro patrocinador de la Asociación Interamericana de Contabilidad, único gremio con certificación de calidad ISO 9001.
Te invitamos a participar en nuestras reconocidas escuelas, expertos tributarios, auxiliares contables, finanzas, normas internacionales de información financiera NIF, normas internacionales de auditoría y aseguramiento NIAS. No dejes pasar esta oportunidad de pertenecer al mejor y más grande colegio de contadores del país. Para más información, visita www.ccpp.org.es. Síguenos en Facebook. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.